Bueno, tenemos a Cecilia Moro en comunicación con nosotros. Cecilia, buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, bueno, hablando un poco durante todo el programa de lo que ha pasado el fin de semana, ¿tu primera apreciación respecto del comunicado de Juntos por el Cambio? La verdad que creo que fue un comunicado muy miserable, muy a lo Bullrich, ¿no? Y además muy grotesco, porque lo cierto es que el crimen había ocurrido recientemente, por lo que se decía en los medios de comunicación. Sí. El juez todavía no había hablado y a medida que las horas pasaban, tuve la sensación de que era un crimen que iba a ser, o estaba siendo, por lo que decía el juez mismo, ¿no?, esclarecido rápidamente y que no tenía absolutamente nada que ver con la manipulación que quisieron hacer. Después, cuando aparece el pedido de la familia de respeto, de que no, por favor, que no haya utilización política del tema, y veo como se recrudece todo el tiempo en los medios el planteo de que era culpa de, o era porque había sido tal cosa, veo que realmente era una decisión política que tenían una vez más de ir para adelante con la peor especulación que se puede hacer, que es sobre la muerte de una persona en un momento difícil cuando hay una familia que lo está llorando, ¿no? Cecilia, vos decías una vez más, ¿no? Y nos preguntábamos anteriormente acá con el equipo y con los invitados, si se trata de una más o si en realidad acá, dentro de lo que es el ámbito político y las normas de la política, ¿no?, las reglas de la política, hay un límite que se corrió o pasó algo un poco más grave. ¿Cómo lo ves vos? No, yo creo que rompieron códigos que tienen que ver con la convivencia democrática, porque además la sociedad no está pasando un momento, un buen momento, está pasando un momento de mucha sensibilidad, está pasando un momento de mucho drama, porque la verdad que hay situaciones que son dramáticas. Estos venían siendo especuladores, vienen cada vez más radicalizando sus posiciones. También hay opositores que son racionales, pero mientras primen los irracionales es muy difícil. ¿Vos te imaginás cómo te sentás a conversar y a construir consenso con gente que te dice estas cosas? Es muy difícil, porque si vos asociás todo lo que pasó el fin de semana, en otro programa de televisión también el planteo de Alberto terminará el mandato, la verdad que, o sea, hay una sensación de que lo que quieren es desestabilidad institucional, desvalorizar el esfuerzo que está haciendo en el medio de la pandemia, porque de la cantidad de muertos, cuando vos comparás con otros países de la región, no se puede hablar. O sea, son muy sucios. Yo creo que lo primero que tienen que hacer es pedirle perdón al gobierno nacional, a la vicepresidenta, a la familia, sobre todo, y después, bueno, ver cómo ellos mismos ordenan un mecanismo de que ese sector pequeño de Juntos por el Cambio, que dice cualquier cosa a cualquier costo, no sea el que tome las decisiones, porque vamos muy mal. Te imaginas que muy difícil para la Argentina, ¿no? Lo que pasa, Cecilia, también hay una realidad, ¿no? La ahora oposición sigue las reglas de los medios de comunicación, porque vos lees los medios, las publicidades en los medios, las tapas de algunos diarios, los análisis de algunos editorialistas, y realmente es, no sé, es veneno puro. Puro. Por eso te digo que no fue casual. O sea, cuando vos ves las tapas de los diarios, el programa de Mirta Legrand el sábado a la noche, cuando vos ves incluso otros programas, otros canales que tampoco tuvieron el respeto ni siquiera de decir, bueno, llamemos a la familia, salieron a acusar todos, no todos, pero muchos, sin pruebas, a instalar dudas, suspicacias. A ver, siempre hay que pedir que la justicia actúe, no cuando te conviene. Pero a mí, el otro día me acordaba, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan la noche que le pegaron un tiro a Olivares en la madrugada? Pues, Sí. En la Plaza del Sur. Patricia Bullrich, que es tan inimputable, también salió a decir que ella que iba a combatir las mafias. Y después resulta que con el tiempo la justicia lo aclaró, había sido un hecho desgraciado de delictivo común, pero, digamos, la familia perdió un ser querido, y me parece que no hay respeto por nada ya, ¿no? Y además hay un intento permanente de ver cómo sacan ventaja
a ver, lo vi con la pandemia y me parecía miserable, ¿no? Hasta incluso han dicho si hay pocas muertes, muchas muertes, si se justifica la cuarentena, si no se justifica. Pero con esto fue ya, viste, demasiado, o sea, demasiado porque me parece que mostraron cuál es el plan, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que lo peligroso aquí es romper el contrato social también, ¿no? Es permanentemente socavar a la sociedad con una propaganda que habla del peligro de la República, que está en riesgo la República, que las instituciones no funcionan. En definitiva, es un discurso antidemocrático. Sí, por eso te digo que cuando lo que me preocupa a mí es las reglas de la convivencia democrática. Claro. A ver, Cornejo, que además en el medio de sus delirios estos días planteó la independencia de Mendoza. El secesionista. Así, es el presidente del partido a nivel de la UCR a nivel nacional. O sea, es diputado nacional, yo lo tengo sentado frente a mí. ¿Cómo haces vos para discutir después un proyecto del país en el Congreso que supuestamente están representadas todas las fuerzas políticas, que es la casa de la democracia? ¿Cómo haces después para un debate franco y honesto con gente así? Es imposible. Imposible, no tienen... Sabés que siempre se parte desde el cinismo. Cornejo salió inmediatamente a decir que era un crimen político, una locura, un tipo que no está bien, ¿me entendés? O sea que en una semana es una tras otra. Primero dijo que no eran tantos muertos para justificar semejante cuarentena. Después pidió la independencia de Mendoza del país. Después salió a lo segundo, no había aparecido el cuerpo. Sin embargo, Cecilia, hay algo que es muy peligroso, porque vos decís, un tipo que no está bien. Yo no puedo dejar de recordar que hace unos meses, ¿no? Hace un tiempo nada más, se hablaba de uno de los gobernadores que podía llegar a acompañar a Mauricio Macri en la fórmula, ¿no? Como uno de los más exitosos. Y la verdad es que ahí es donde radica el peligro, porque algunos tratan de hablar de cierto infantilismo, ¿no? O propuestas, digamos, vacías, ¿no? Sin demasiada prueba, las que se lanzan a través de Twitter o incluso ante los medios. Pero la verdad que resulta muy peligroso, porque hay gente que no tiene todo el tiempo para escuchar un discurso racional, que no es a los gritos, tranquilo, con pruebas, con información, porque no todos tienen el mismo acceso a la información ni el tiempo, ¿no? Entonces ahí es donde me parece, ustedes analizan esto, me parece que se vuelve como muy peligroso esto de tirar un eslogan o tirar algo rápidamente cuando no tenés cómo probarlo, y eso tiene un impacto en la gente muy importante. Muy importante. Y lo que pasa que además también así nos gobernaron 4 años. Por eso, bueno, digamos, estuvimos todo el tiempo al límite. Cuando sentís que vas caminando por la cornisa, ellos siempre juegan juego y no tienen responsabilidad sobre sus hechos, sus dichos. A mí del radicalismo me duele, porque primero, además también quiero decir que no toda la oposición es igual, ¿no? Sí. O sea, también tenés actores que son responsables, con los cuales se puede hablar, se puede dialogar, uno ve la tensión entre ellos. Lo que pasa es que como que, viste, siempre da la sensación de que terminan comiéndose el mando superior. Y el mando superior es Mauricio Macri. Digamos, no hay duda de que el que define las políticas, lo que se dice, lo que no se dice, es Macri. Hace tiempo ya que viene pasando eso. Y a mí del radicalismo me da mucha lástima, porque pasan de perritos falderos de Bullrich y de 2 o 3 más que en definitiva además no fueron votados por la gente, no tienen ninguna representación legítima, ¿no? Hay radicales que gobiernan, que vos ves cómo le están poniendo el cuerpo a la pandemia, al mal momento. Hay una lógica mediática muy fuerte que también le conviene que estas barbaridades se digan, y también están comandados por Bullrich, o encontraron en ella los determinados poderes económicos, digamos, que comprar, ¿no? Porque por ahí eso vende en determinados sectores de la sociedad. A mí me parece que están jugando con fuego en una situación muy compleja, es la de un país que no está bien, pero no está bien porque vino la cuarentena. La cuarentena vino porque vino una pandemia, pero el país viene muy mal hace 4 años. O sea, no nos olvidemos cuál macrismo la Argentina, porque pareciera que eso ya no hablamos. Sí, sí, sí. Y estos dejaron el país destruido. Cecilia, muchísimas gracias,